En esta cápsula hablaremos de la fisiología de la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria o segundo acto se refiere al sistema de la coagulación en la que participan una serie de proteínas plasmáticas, las que una vez activadas van a formar fibrina. La fibrina es la que da consistencia al tapón plaquetario. El proceso de coagulación es autorregulado por la activación de anticoagulantes naturales para impedir la propagación del coágulo. Una vez formado el tapón plaquetario, este tapón es fácilmente removido por el flujo sanguíneo, por lo cual necesita ser estabilizado. Cuando se daña el endotelio, los fibroblastos y también las plaquetas presentan el factor tisular. Este factor tisular activa al factor 7 y el factor 7 va a activar al factor 10 junto con el cofactor 5 activado. Este factor 10 va a actuar sobre el factor 2 o protrombina para formar la molécula trombina. También se va a seguir amplificando esta activación de la coagulación por la activación de otros factores. El principal sustrato de la trombina es el fibrinógeno que va a ser activado por ruptura de la trombina de los fibrinopéptidos A y B, formándose la molécula de fibrina. Esta fibrina rápidamente va a polimerizar y formar una malla que va a estabilizar este trombo plaquetario. Las características de los factores de coagulación los tenemos en esta tabla muy resumida, donde los 13 factores tienen unos pesos moleculares que están indicados en esta columna. Lo más importante de esto es que todos estos factores son sintetizados principalmente en el hígado. También podemos destacar la vida media, que son de horas. También en esta tabla podemos ver que el nivel hemostático de los distintos factores es bastante reducido, de 15 a 25% para la protrombina y del 2 al 3 para el factor 13. ¿Ya? Pero esto no quiere decir que en las pruebas de laboratorio no podemos pesquisar sus deficiencias, ya que de disminuciones pueden afectar las pruebas de coagulación. En esta tabla se clasifican en forma funcional a los factores de coagulación. El factor 12, 11, 9, 7, 10 y 2 son simógenos o serinoproteasa. Tenemos acá el grupo de los cofactores, donde está incluido el factor 8, el factor 5 y el factor tisular. El fibrinógeno, ya lo sabemos que es encendido por trombina para formar fibrina. Y el factor 13 es una transglutamina. La vitamina K es bastante importante porque permite transformar de alguna manera por una reacción enzimática a ciertos factores de coagulación.
como el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Del mismo tipo son los inhibidores naturales, proteína C y proteína S. Todos ellos en una etapa post-ribosomal deben ser carboxilados en varios residuos de ácido glutámico ubicados en el extremo aminoterminal de las proteínas. Este proceso permite la actividad de estos factores esencialmente porque permite su unión a fosfolípidos aniónicos de las membranas celulares a través del calcio. La vitamina K se oxida en el proceso y adquiere una forma epóxida, inactiva. También este ciclo de la vitamina K puede ser modificado farmacológicamente por cumarina o puede también haber una disminución de la vitamina K por desnutrición. En esta transparencia representamos esquemáticamente la activación de los factores de la cascada de la coagulación. Tenemos la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. La vía extrínseca se inicia con la activación del factor 12 sobre la superficie con cargas negativas como proteínas de la matriz. Una de ellas es el colágeno. También están los polifosfatos y histonas que recubren al DNA. En esta reacción intervienen la calicreína y el cininógeno de alto peso molecular, constituyendo el sistema de contacto. En condiciones in vitro, la superficie de activación o contacto corresponde al vidrio del tubo que contiene la sangre y se utilizan activadores como el caolín, sílica y otros. Una vez activado el factor 12, cataliza la conversión del factor 11 cininógeno a 11 activado y en presencia de iones calcio, el factor 11A activa al factor 9, A9 activado. El factor 9 junto al factor 8 activado se une a fosfolípidos de membrana y en presencia de calcio forman el complejo tenasa, que transforma el factor 10 a factor 10 activado. A partir de la activación del factor 10, ambas vías continúan en una vía común hasta la formación de fibrina. El factor 10 se une al factor 5 sobre la superficie de una membrana fosfolipídica en presencia de calcio, generando el complejo protrombinasa, que convierte la protrombina en trombina. Al romperse la protrombina, se forma trombina y se libera un fragmento proteico de mayor tamaño, que es el fragmento 1+2 de la protrombina. El sustrato natural de la trombina es el fibrinógeno y al actuar la fibrina sobre él, se forman fibrinopéptidos A y B y los monómeros de fibrina que posteriormente se polimerizan y forman un coágulo de fibrina estable. Los cofactores 5 y 8 presentan bastante homología estructural y funcional. La trombina activa los factores 5 y 8. Ambos factores activados se unen con gran afinidad a los fosfosilinas de la membrana, principalmente de la membrana de la plaqueta, y formándose así el complejo tenasa, donde actúa el factor 8 activado junto con el factor 10, activando al factor 9, activando al factor 10. Este factor 10 se une
al factor 5 activado para actuar sobre la protrombina que está anclada también, como habíamos dicho, a la membrana fosfolipídica de las plaquetas y formándose trombina. La protrombina, como habíamos dicho, es rota en dos sitios de esta molécula entre los aminoácidos arginina 271 y 272 y arginina 320, 321, liberándose la trombina y el fragmento 1 más 2 de la protrombina. Esta cadena pesada más la cadena liviana está unida por un puente disulfuro. En esta diapositiva se muestra la molécula fibrinógeno con sus dominios D y el dominio E. Estas cadenas alfa y beta presentan sitios donde va a actuar la trombina. Al actuar la trombina, se rompen los fibrinopéptidos A y B, formándose la fibrina. En esta transparencia vemos cómo la fibrina se polimeriza formando un dímero de fibrina y esto por polimerización horizontal va a formar un polímero de fibrina. En esta transparencia vemos al factor 13, que es un heterotetrámero que por acción de la trombina libera por clivaje de activación dos péptidos. Este heterotetrámero, posteriormente en presencia de calcio, va a liberar las subunidades B, dejando la subunidad 2, perdón, A2 con sus sitios activos. La estabilización del coágulo ocurre por la formación de enlaces covalentes entre grupos epsilon aminodelisina y el gamma carboxilo de la glutamina. El enlace covalente que se forma entre moléculas adyacentes de fibrina ocurre por acción del factor 13, una transglutaminasa. El coágulo adquiere resistencia tanto a la ruptura mecánica como a la acción de la plasmina.